Bueno, buenas tardes para todos, buen jueves. En nombre de la Cámara de Comercio Exterior agradecemos la participación, la intención de capacitarse, algo no menor en nuestro comercio exterior. En esta oportunidad, mi nombre es Silvana Pendín, soy secretaria ejecutiva de la Cámara. Nos está acompañando Guillermo Barreto, que es miembro de la comisión directiva y responsable del Banco Municipal de Rosario, asociado a la Cámara, y nuestro presidente también, Sergio Rodríguez, entre otros directivos, también partícipes de la comisión directiva, asociados e interesados en esta charla que la planteamos de actualización normativa bancaria, algo que siempre surge la inquietud de muchos por el volumen tan cambiante de la normativa que implica ayornarse, actualizarse y demás. Nuestra Cámara hace días atrás ha cumplido 66 años de vigencia. Para nosotros, para el personal de la Cámara, para la Comisión Directiva, es un orgullo ininterrumpidamente brindar servicios. Dentro de los servicios que brindamos está el tema de la capacitación, que para nosotros es fundamental. Los invitamos a que todos puedan mirar, invitarlos a sumarse a las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, nuestra página web, lógicamente, para que nos sigan y que ahí se anoticien de, además de las actividades que la Cámara hace, realiza, información que brinda, y bueno, aquellos que nos quieran contactar, lo pueden hacer vía las redes sociales o lógicamente teléfono, WhatsApp, vía correo electrónico, que ya lo saben muchos de ustedes que participan. No les quiero robar mucho más tiempo, solamente es presentarles y agradecerles. Sí les voy a contar un poquito para que sea más práctico la modalidad de la charla. La charla vamos a hacer una ponencia aproximadamente 45 minutos, una hora, por parte de Guille. Y le vamos a pedir que silencien los celulares o digamos mejor no, los micrófonos, y que luego vamos a abrir a consultas que se van a plantear en el chat. Seguramente va a quedar alguna, probablemente, porque puede haber muchas inquietudes que tengan de cuestiones particulares o, bueno, alguna lectura o necesidad que quieran evacuar. Desde ya que nosotros eso lo vamos a considerar y, lógicamente, insisto, todas nuestras redes sociales van a estar abiertas para que se contacten y, bueno, podamos serle funcional o evacuar las inquietudes. Insisto, agradecerle a Guillermo Barreto, el encargado, el responsable de Comercio Exterior, del Departamento de Comercio Exterior del Banco Municipal de Rosario, su tiempo, su predisposición. Insisto, al presidente que nos acompaña, además directivos, al personal de Cámara, así que estamos a su entera disposición. Y sin más, ¿no? Porque me extiendo mucho, lo dejo a Guille para que pueda evacuar todas las dudas en esta charla sobre normativa cambiaria, con actualización profunda, vamos a poner. Gracias, Guille, por todo, gracias al resto, y los dejo en manos de Guillermo para la exposición. Bueno, muchas gracias Silvana. Creo que se escucha, la habíamos probado, pero muchas gracias Sergio también. Gracias a la Cámara siempre por el espacio, porque la verdad que es una realidad que todos los que trabajamos en comercio exterior queremos que el comercio exterior fluya, ¿sí? Y es muy importante compartir los conocimientos porque estamos tirando todos para el mismo lado. Así que, y viendo los participantes, la verdad que se nota que somos una gran familia porque conozco a casi todos, ya sea en el ámbito del banco, de capacitaciones, de la facultad profesional. Así que espero que obviamente que les sea útil, que utilicen las herramientas que tiene el banco, porque el banco, tengan en cuenta que es un banco regional, ¿sí? Que está apuntado en lo que son las necesidades de lo que es Rosario, el Gran Rosario, y lo que es también Santa Fe. Entonces siempre ténganlo como una herramienta financiera que los pueda ayudar a canalizar todas sus operaciones de comercio exterior, ¿sí? Así que bueno, tras este agradecimiento, les voy a comentar bien en qué va a consistir esta capacitación. Esta capacitación va a estar estructurada en dos partes, ¿sí? Vamos a ver primero la parte de exportación, que cambiariamente entiendo que es la más fácil, ¿sí? No hay tantos
tantos recovecos en relación a lo que es el ingreso de divisas, ya sea por el tema de lo que es normativa cambiaria, ese COESPO, eh, para luego ver pagos de importación, ya sea de bienes y servicios. Y después ahí sí vamos a hacer un parate, una apertura en lo que son aquellas operaciones oficializadas, si estamos hablando de bienes, anteriores al 13 de diciembre, ¿sí?, del 2023, que parece que fue un antes y un después en lo que es normativa cambiaria, y ver para aquellas oficializaciones posteriores a esa fecha cómo se puede acceder al mercado de cambios, ¿sí? Y por último, vamos a hacer una reflexión final y algunos comentarios de algunas normativas que se pueden llegar a venir, ¿sí? Nosotros ya tenemos bastantes comentarios que dentro de poco se va a instrumentar lo que es RIGI, ¿sí? Que tiene un régimen de ingresos de divisa especial, ¿sí? Ya nos adelantaron, pero bueno, todavía no tenemos las normas, pero podemos tener algunos comentarios vinculados a eso, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar con la presentación, como yo les había comentado. En primer lugar, ¿sí?, nos tenemos que retrotraer a lo que fue el 2 de septiembre de 2019, ¿sí? Si ustedes no recuerdan, ¿sí?, eh, cuál es esa fecha particular, hace poco, si bien fue en esta semana, se cumplió un aniversario de lo que fue el 12 de agosto de 2019, que fue el primer día hábil post-paso, ¿sí?, Eh, que implicó una caída del 50% de los ADR en Argentina, ¿sí? Tengan en cuenta que fue una experiencia bastante traumática para el mercado argentino, que derivó, ¿sí?, uno de los coletazos fue esta normativa cambiaria, ¿sí? Es decir, desarmar lo que fue la apertura del cepo. Tengan en cuenta que lo que el control cambiario anterior duró desde octubre de 2011 hasta diciembre de 2015. Diciembre de 2015 asume el nuevo presidente, el presidente Mauricio Macri, levanta el cepo, pero a partir de este 2 de septiembre, con lo que fue la comunicación 6770, se volvió a instaurar lo que fue el control cambiario, ¿sí? ¿Y cuáles eran los lineamientos principales? Lineamientos que todavía siguen vigentes, ¿sí? Todos los ingresos que tienen que ser liquidados, ¿sí?, a partir de oficializaciones desde el 2 de septiembre de 2019, tienen que ingresarse y liquidarse en el mercado de cambio, es decir, ingresarse a cuentas de bancos corresponsales, ¿sí? Porque muchas veces me preguntan qué quiere decir ingreso y liquidación, ¿sí? Por un lado, el ingreso implica el ingreso de las divisas, ¿sí? Cuando hablamos de divisas, estamos hablando de una moneda que se transa internacionalmente en comercio exterior y que está emitida por otro estado, ¿sí? Descartamos lo que es el peso argentino o cualquier otra moneda. La divisa tiene que tener esas dos características, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos que ingresar las divisas, las tenemos que ingresar a lo que es un banco corresponsal en Argentina, ¿sí? O incluso, por cuentas propias, a bancos que pertenezcan a la República Argentina. Es decir, por más que estén en el exterior esas divisas, ingresan al país. Y liquidar implica realizar una operación de cambio de vender esos dólares y que el banco se los compra y le va a dar pesos, ¿sí? O sea, para los permisos de embarque entre ese periodo, o sea, 2016, 2017, 2018 y hasta agosto de 2019, no había obligación de ingreso y liquidación de divisas, ¿sí? Si ustedes recuerdan, la política económica de ese momento lo que hacía era extender los plazos, 180 días, un año, 5 años, 10 años, y después de los 10 años directamente se eliminó la obligación de ingreso y liquidación de divisas. Tenía un fundamento de darle cierta previsibilidad a lo que son las inversiones extranjeras, pero bueno, cuestión, a partir de 2 de septiembre volvemos a lo que es control de cambio, ¿sí? Entonces el Banco Central exige que en el caso de exportaciones de bienes, los exportadores deben ingresar y liquidar esas divisas en el mercado de cambio de acuerdo a determinados plazos, ¿sí? Y esos plazos están descritos, o sea, en lo que es la normativa, el texto ordenado de exterior y cambio, ¿sí? Si ustedes van a esa normativa, van a ver que está discriminado por posición arancelarias. A los fines de lo que es la presentación, yo consideré que es por ahí un poco más útil traerle directamente cuáles son los productos y cómo están discriminados cada uno de los plazos, que enumerar directamente las posiciones, ¿sí? Entonces vamos a ver que hay una cierta lógica en lo que son las ampliación de cada uno de los plazos, ¿sí? Si tomamos el primer caso, ¿sí?, que son aquellos permisos de embarque que tienen que ser ingresadas las divisas entre los 15 días corridos, vamos a ver que tenemos exportaciones de trigo, cebada, maíz, sorgo, poroto y aceite de soja crudo, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de lo que son cereales y oleaginosos y que generalmente no tienen un proceso productivo en el cual implique un cambio de posición arancelaria o un valor agregado, ¿sí? Estamos hablando de productos netamente primarios, que son los
lo que el Banco Central exige, que tiene que tener un plazo menor. Bien, si nosotros ya nos vamos a los 30 días corridos desde la fecha del permiso de embarque, vamos a ver que tenemos gas natural, petróleo, productos petroquímicos, ya estamos hablando de lo que es energía. Y fíjense, en el primer caso teníamos trigo, en el caso de los 15 días. A los 30 días tenemos harina, tenemos cebada, tenemos sorgo no destinado a la siembra, peles de soja. Entonces, fíjense que ya tenemos un proceso productivo y un mayor valor agregado. Por lo tanto, el Banco Central hace una diferenciación y establece un plazo mayor, 30 días. Si nos vamos a los 60 días corridos, tenemos exportaciones entre empresas vinculadas y minerales y piedras preciosas, ¿sí? Acá fíjense que ustedes me van a poder hacer una salvedad, nos vamos por afuera de lo que es un producto, ¿sí? Fíjense que nosotros ya veníamos hablando de diferentes productos. Acá estamos analizando la condición entre las empresas, es decir, si yo exporto a una casa matriz en el exterior, si esas empresas se consideran empresas vinculadas, el plazo es de 60 días corridos. Salvo que, obviamente, exporte un producto que tenga un plazo menor. Es decir, si yo estoy exportando trigo, que me corresponde 15 días, por más que sea empresa vinculada, va a correr siempre el plazo menor. Y para lo que son los genéricos de los bienes, son 180 días desde el cumplido de la fecha de embarque. ¿Sí? Ese es el plazo que tienen la mayoría de las posiciones arancelarias. Bien. Y por último, y esto es una ventaja que viene asociado a lo que es el régimen de exporta simple. Ustedes saben que es un régimen simplificado, ¿sí? Que también fue, no sé si fue 2016 o 2017 con la creación, pero bueno, tenía como objetivo por ahí evitar lo que es el despachante de aduanas, sino que directamente las exportaciones se hacen a través de un sistema de courier. Bueno, dentro de estas cuestiones que son más vinculadas a lo que es logística, a lo que es cuestiones aduaneras, había una ventaja cambiaria que en aquellas exportaciones realizadas a través del exporta simple, el plazo de ingreso de divisa era un año desde el cumplido de banco, que es el plazo mayor. ¿Bien? A su vez, ¿sí? ¿Qué establece la normativa cambiaria? Establece que esa fecha en la cual se empieza a correr ese plazo por el cual yo tengo que ingresar las divisas es a partir de la fecha de cumplido de embarque que me da la aduana. ¿Sí? Esta fecha los bancos que nosotros bajamos las bases de aquellos permisos de embarque en los cuales los exportadores nos nominan, cuando cargan las destinaciones de exportación, nosotros tenemos la fecha de cumplido. Pero yo siempre les recomiendo que presten mucha atención a lo que es la fecha del cumplido. ¿Por qué? Porque al momento de liquidar divisas hay una distinción. Si yo tengo la fecha del cumplido o no la tengo. ¿Por qué? Porque puede ser un cobro anticipado de exportación o puede ser un cobro de exportación si yo estoy cobrando diferido. Y eso es como se informa al Banco Central. Y si el Banco Central detecta que hay algún tipo de discrepancia, a los exportadores los van a contactar para rectificar los boletos de cambio. Yo lo digo porque ha pasado, ¿sí? Entonces, como esto refiere a régimen informativo de exterior y cambios, y hay asociado un régimen penal cambiario atrás, yo siempre les recomiendo que sean bastante cuidadosos en lo que son las declaraciones, en el tema de que cuando tengan que declarar una operación no pongan cualquier concepto, sino que hagan un encuadre correcto. Por eso están los bancos también para asesorarlo, para hacer el correcto encuadre de lo que es la operación. Y siempre tengan en cuenta esta fecha de referencia, que es la fecha del cumplido embarque que le da la aduana. ¿Bien? Y ustedes pueden pensar que esto ya es bastante complejo. Bueno, lo podemos complicar un poco más. Independientemente de este plazo, que está asociado a la posición arancelaria del producto, va a haber otro plazo que va a estar asociado a la fecha del ingreso de la divisa. Entonces, ¿qué dice el Banco Central? Dice, independientemente, fíjense que esto está copiado textual de la norma, independientemente de los plazos máximos precedentes, si el cliente, es decir, si ustedes son los exportadores, si sus clientes le pagan antes de la fecha de la posición arancelaria, tienen 5 días hábiles para cobrarlo, ¿sí? Vamos a explicarlo con un ejemplo, ¿bien? Yo exporto un material que tiene 180 días de plazo, ¿sí? Supongamos que nuestro cliente nos paga los 90 días, ¿sí? Ingresaron las divisas en el banco corresponsal. ¿Qué dice el Banco Central? Que por más que vos tengas 180 días por la posición arancelaria del producto, tenés que liquidar esos fondos, esas divisas, dentro de los 5 días, ¿sí? Y en el caso de que vos no lo hagas, ya sea o porque no cumpliste el plazo por la posición arancelaria del producto o que lo cumpliste liquidando por fuera de los 5 días del ingreso de las divisas,
los bancos denuncian ese incumplimiento del Banco Central. Es decir, el Banco Central tiene toda esa información. ¿Para qué? Para no solamente aplicar lo que es el régimen penal cambiario, sino una cuestión que por ahí les interesa mucho más a las empresas, que es la cuestión financiera. Si ustedes tienen incumplidos de ingreso de divisas, les traban automáticamente los reintegros. ¿Sí? Y eso tengan en cuenta si, por ejemplo, ustedes son una empresa netamente exportadora, es decir, que por un lado exportan, es decir, venden a IVA tasa cero, pero por otro lado tienen lo que es provisión de insumos, pagos con crédito fiscal, ese crédito fiscal nunca lo van a poder descargar. Entonces, tengan en cuenta que si bien hay un régimen de reintegro propio del Código Aduanero, en lo que es reintegro de IVA, si tienen incumplido lo que es AFIP se los bloquea. Entonces, tengan en cuenta que me he encontrado con muchas empresas que han tenido mucho saldo a favor que no han podido pedir la solicitud justamente por estos incumplimientos. Así que es muy importante que hagan un seguimiento justamente de este seguimiento que hace el Banco Central. ¿Sí? Eso es lo que es referido a exportación de bienes, ¿sí? Vamos a lo que es exportación de servicios. Exportación de servicios, si lo analizamos, va a haber una pata que no tenemos, que es el ingreso de lo que es una mercadería en el territorio aduanero. ¿Por qué? Porque estamos comerciando un intangible, ¿sí? Después les voy a comentar por ahí cuál es la dificultad o por qué el Banco Central es bastante reacio a liberar lo que es pago de servicios, justamente por el difícil seguimiento de lo que es no solamente la prestación, sino la valoración del servicio. Pero bueno, en este caso no vamos a tener una salida de un bien del territorio aduanero. Por lo tanto, lo que es posesión arancelaria, ese seguimiento no lo vamos a tener. Vamos a tener solamente el seguimiento de lo que son los días hábiles desde el ingreso de las divisas, ¿sí? Y acá me voy a detener un ratito porque les voy a comentar algo importante, es algo que escucho mucho y quiero remitirme primero a la norma antes de analizarlo. Fíjense lo que dice el Banco Central. El Banco Central dice, los cobros de exportación de servicios deberán ser ingresos liquidados en el mercado local de cambio en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la fecha de percepción en el exterior. Fíjense que hasta ahora es exactamente igual a bienes. En el exterior, en el país o su acreditación en cuentas del exterior. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Es una frase que a veces pasa desapercibida. eh, yo escucho mucho que, por ejemplo, exportadores de servicios, por un tema a ver, hasta incluso lógico, de decir, bueno, yo no quiero liquidar en el mercado de cambio porque, sobre todo el año pasado, el tipo de cambio era desfavorable, bueno, se abrieron una cuenta en Uruguay, o en Estados Unidos, o cualquier otro país que no sea en Argentina. Y tengo los cobros allá, o sea, cobro los servicios y después voy trayendo por otro mercado. Bueno, a los fines cambiarios, ¿sí? Ustedes tienen la obligación de ingresar, por más que cobren en el exterior. Fíjense que el Banco Central dice, os de su acreditación en cuentas del exterior. Tienen la obligación de ingresarlos y liquidarlos en el país, por más que lo cobren en una cuenta del exterior. Ahora bien, la FIP tiene todas las herramientas para saber, depende, ¿sí? Hay mucha gente que la mayoría no le ha pasado nada. Esto va a depender también de los convenios de intercambio de información financiera que tenga la Argentina con cada uno de los países, ¿sí? Pero bueno, o sea, lo que yo les quiero hacer hincapié es que, de acuerdo a la normativa cambiaria, lo tienen que liquidar igual, ¿sí? Otro tema será si en algún momento algún ente de contralor los agarra o no. Pero bueno, si uno va y analiza la norma cruda, eh, tiene que ingresarlo por más que los cobren en el exterior. ¿Bien? Otro comentario relacionado a lo que es exportaciones de bienes y servicios, vamos a analizar brevemente lo que es el famoso dólar blend, ¿sí? Que es una posibilidad que establece el Banco Central de liquidar en un monto que no tiene que ser menor al 80% de lo que es el valor facturado, dentro de lo que es mercado de cambios, hasta ahora exactamente igual que como nos veníamos manejando en 2019, pero por la parte no liquidada, el Banco Central establece que se puede hacer una compra-venta de títulos, ¿sí? Es decir, el banco lo que hace es, sobre el 20%, vende billetes, ¿sí? Es decir, hace lo que técnicamente se denomina operación de canje. Es decir, el exportador ingresa divisas en el exterior. El banco lo que hace es, le compra esas divisas y le daría pesos, pero no le da pesos. A su vez le vende billetes, ¿sí? Cuando en comercio exterior hablamos de billetes, no se refiere solamente al billete físico, el verde con cara de George Washington. Bueno, además,
se incluyan también los depósitos a la vista en las entidades financieras locales. Es decir, si yo tengo una cuenta, ¿sí?, en un banco a la vista con dólares estadounidenses, también se considera billete. Entonces el banco lo que hace es, le compra los divisas en el exterior, pero a su vez te vende billete y te deposita los dólares en la cuenta. ¿Qué te dice el Banco Central? Dice, bueno, con ese 20%, con esos dólares que te vendió el banco, vos tenés que comprar un título, ¿sí? Que ese título tiene que ser, puede ser un título soberano, es decir, un bono soberano, o puede ser un bono corporativo, es una obligación negociable. Pero la característica que tiene que tener es que tiene que ser un bono nominado en dólares, ¿sí?, que yo lo pueda comprar, o sea, lo que técnicamente se denomina el mercado D. Con los dólares compro el título y después lo vendo en el mercado de pesos. Y me hago de los pesos. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser el tipo de cambio. Porque el 80% se liquida en el mercado de cambio, se liquida un tipo de cambio alrededor de 930, ¿sí?, si estamos hablando de tipo de cambio de hoy. Ahora, ese 20%, cuando yo realizo una operación, ya sea de dólar MEP o contado con liquidación, es decir, si es en el mercado local, en el mercado del exterior, estamos hablando de un tipo de cambio ya más cercano a 1250, 1300, ¿sí? Entonces, le permite al exportador tener ese diferencial. Bien, una cuestión que yo quiero aclarar con este tema. Eh, Porque para los bancos es bastante complejo, más que todo porque esto fue también cambiando de norma, los porcentajes. Recuerden que esto antes era 70-30, que también se denominaba el dólar Fernet. Bueno, como fue cambiando toda la regulación, para realizar los cumplidos de embarques, hay que analizar en qué momento estaba vigente cada norma. Y esto es una problemática para los exportadores. ¿Por qué? Porque después no tienen seguimiento si realmente cumplimentaron con cada uno de los bancos y los bancos informaron al Banco Central. Entonces, mi recomendación es siempre hablen con su banco para ver si realizó lo que es el cumplido del ingreso de las divisas, ¿sí? Y yo les doy una herramienta que después si quieren se los muestro cómo acceder. En la página de Banco Central tienen una parte a la derecha en naranja que dice BCRA y voz, ¿sí? Es más, si quieren lo pueden ir buscando mientras se lo estoy comentando. Dentro de esa parte, si ustedes teclean, a la izquierda aparece seguimiento de cobro de exportación, Secoexpo, y ustedes van a poder ingresar la quit de cada una de sus empresas y consultar primero cuáles son los bancos en los cuales tienen seguimiento y si le hicieron los cumplidos. Si no aparecen esos permisos de embarque en ese reporte, quiere decir que todavía el banco no les dio el cumplido, ya sea porque o no ingresaron la totalidad de las divisas, o si la ingresaron no presentaron aquellos casos en los cuales hay excepción de ingreso de divisas, es decir, por ejemplo, gastos bancarios en el exterior que me cobra un corresponsal, si yo, por ejemplo, estoy exportando en un valor distinto de FOB, tengan en cuenta que lo que es base imponible de los derechos de exportación es un valor FOB, si yo exporto en un Incoterm que es distinto, a lo mejor tengo un gasto que comercialmente no lo tengo, pero lo que es la base imponible para el cálculo de tributo, sí. Entonces esa diferencia también se lo tengo que informar al banco. Tengo exportaciones que no son a título oneroso, es decir, bueno, hay ciertas excepciones en las cuales no tengo que ingresar las divisas. Bueno, el banco tiene que tener toda esa información para darle el cumplido de embarque al Banco Central y que ustedes después les liberen los reintegros. Ese seguimiento ustedes lo pueden hacer, o sea, pueden hacer de cada uno de sus permisos y trabajar en conjunto con los bancos para ir cerrando cada una de esas exportaciones. Insisto, no solamente para que se eviten alguna sanción a nivel régimen penal cambiario, sino para que no les bloqueen los reintegros. ¿Bien? Bueno, en lo que es exportación de servicios, ¿sí? Y es el motivo por el cual se da esta capacitación, salió una normativa nueva, la 8074, que es una comunicación A del Banco Central, que establece una flexibilización en lo que son los montos, puntualmente lo que es exportación de servicios para personas humanas, ¿sí? Recuerden que lo que es exportación de servicios para personas jurídicas requiere otro tipo de análisis, otro tipo de documentación y tiene un fin específico. O sea, eso es para una capacitación aparte, pero bueno. Si ustedes, y esto está apuntado, por ejemplo, a lo que son programadores, diseñadores gráficos, traductores, o sea, aquellas personas que son freelance, que exportan servicios y, y que no querían liquidar al oficial porque tenía un diferencial de cambio bastante alto, bueno, el Banco Central había establecido una norma, que es la 7518, que permitía realizar esta operación de canje que yo les había comentado, eh,
hasta el monto de $12.000, ¿sí? Bueno, a partir de esta comunicación, ese monto se aumenta a $24.000 al año, ¿sí? Año calendario. Bien, ten en cuenta que cada año se renueva y tiene ciertos requisitos, abarca la mayoría de los que son exportaciones de servicios, casi todos los conceptos, tienen que tener, bueno, yo ahí en la presentación le puse solamente lo que cambia, pero otro requisito que la cuenta a nombre de la persona que está liquidando tiene que estar a su nombre, no puedo liquidar por un tercero. Tengo que firmar las famosas declaraciones juradas del punto 316, vinculado a lo que son operaciones de títulos valores. Es decir, si yo hago uso de esta opción, es como si estuviese comprando dólares billetes para atesoramiento, o sea, para formación de activos externos. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago uso de esta opción, no puedo hacer operaciones de dólar MEP o contado con liquidación. Y voy a firmar esa declaración jurada que en los 90 días posterior no, me comprometo a no realizar esta operación y que no las hice en los 90 días para atrás, ¿sí? Y ese plazo se amplía si estoy hablando de un título con liquidación en el exterior, ¿sí? Cuando es contado con liquidaciones son 180 días, para adelante y para atrás. Bueno, esa declaración jurada también la tengo que tener en cuenta porque es como que el banco me está vendiendo dólares al oficial, ¿sí? Me está haciendo esa operación de canje. O sea, no tuve que haber operado en dólar MEP o contado con liquidación, ¿sí? Bien. Hasta acá lo que es normativa de exportación, tanto de bienes, ¿sí? como de servicios. Fíjense que no hay grandes cambios, no es, salvo el tema de dólar blend, no es tan complejo, pero bueno, yo sí les recomiendo, sobre todo a las empresas exportadoras de bienes, que hagan un seguimiento, utilicen lo que es la página del Banco Central para hacer el seguimiento de sus permisos de embarque, insisto, para evitar cualquier sanción por parte del Banco Central o notificaciones, ¿sí? Hemos tenido casos de empresas que le ha llegado notificación de AFIP por falta de ingreso y liquidación de divisas, y obviamente para que no les bloquee los reintegros. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a comenzar con lo que es más complejo, ¿sí? Creo que la mayoría de los asistentes a esta capacitación va a estar interesados en saber, porque es lo que es pago de importaciones tanto de bienes como servicios, ¿sí? Y acá nos vamos a tener que remitir que es una norma de fin de año, fin del año pasado, que es la 7917. Que lo que hizo esta norma fue establecer cuáles son las condiciones que todavía están vigentes, y sobre todo cuál es la estructura de pagos que va a tener el comercio exterior de acá para adelante, ¿sí? Y para eso tuvo que hacer un corte, ¿sí? Entre lo que fueron las operaciones oficializadas, si estamos hablando de bienes, o que estuvieron prestados o devengado el servicio en caso de servicio, igualmente eso después voy a comentar un poco más adelante, anteriores a lo que es el 13 de diciembre, ¿sí? No incluyendo obviamente el 13 de diciembre, y operaciones que oficializaciones a partir del 13 de diciembre. Se aplican normativas totalmente distintas y están asociadas también, o estaban asociadas, a lo que eran la disponibilidad de los fondos de ese momento, ¿sí? Tengan en cuenta que, y esto es algo que siempre nos enseñaron en la facultad, hay una relación simbiótica en lo que es Expo y Impo, ¿sí? Si uno proyecta futuro y dice, bueno, yo necesito ingresar, o sea, que la balanza comercial sea superavitaria, necesariamente yo necesito importar más. No es una cuestión netamente contable de que tengo que aumentar las exportaciones y disminuir las exportaciones. Las exportaciones requieren insumos, bienes intermedios, bienes de capital, para justamente aumentar la capacidad productiva y poder exportar, ¿sí? Y por otro lado, a su vez, la exportación le provee a la importación las divisas para poder pagar. Entonces, fíjense que esa relación simbiótica tiene que estar. Bueno, era una realidad que a fin de año las reservas no estaban en condiciones para cubrir la demanda de toda la deuda por importación. Entonces se estableció lo que era un esquema, ¿sí? Asociado a lo que fue una declaración de deuda, que también lo vamos a comentar, que era un padrón de importadores de bienes y servicios donde se tenían que declarar cada una de esas deudas, ¿sí? Entonces, por un lado, vamos a analizar las operaciones anteriores, ¿sí? O sea, los famosos se decían los despachos viejos, las operaciones anteriores al 12 de diciembre de 2023, ¿sí? Eh, ¿Cómo se establece el cronograma de pagos para esos casos? ¿Sí? Que justamente era en ese stock que se tenía que declarar a FIP. Si mal no recuerdo, tenía fecha de vencimiento 24 de enero o 26 de enero de este año. Y obviamente eso no se pudo prorrogar, no se prorrogó, ¿sí?
Bien, ahí justamente ahí voy viendo una consulta que están haciendo referencia a ese tema. Si no se incluyó en el padrón, no se puede utilizar el mercado de cambios, ¿sí? Eso no quiere decir que no haya forma de pagarlo. Podés pagarlo o con dólares en el exterior, si la empresa tiene divisa de libre disponible en el exterior, o sea que sería raro, pero puede pasar. Más que todo porque desde 2019 no, lo que es el concepto A09, es decir, formación de activo externo por parte de la empresa, tiene conformidad previa Banco Central. O sea que en la práctica no se puede hacer. O podés utilizar el mercado de títulos valores. O sea, podés hacer la operación de contado con liqui. Insisto, si haces esa operación, después por 180 días no podés operar el mercado de cambio. Pero ese stock, ¿sí? O sea, cuando o sea, se hizo ese análisis, ese inventario de ese stock, tenía como objetivo justamente dar una razonabilidad al monto de deuda total que tenía por importaciones de bienes y servicios en Argentina. Entonces, cuando se hizo ese corte, el Banco Central lo que estableció justamente fueron los instrumentos para atender esa demanda, que fueron los BOPREALES, que ahora lo vamos a comentar. El que no informó en ese stock quedó afuera, ¿sí? Porque incluso cuando después vamos a ver ahora las flexibilizaciones para el régimen MIPYME, también te exige que tiene que estar declarado ese padrón. Así que ahí, Ignacio, respondo tu pregunta, que si no se puede, si no se incluyó en ese padrón, se tiene que pagar por otro mercado que no sea el mercado de cambios, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las operaciones que se podían pagar anteriores al 12 de diciembre, ¿sí? Primero, todas aquellas operaciones que están financiadas o garantizadas por entidades financieras locales o del exterior, u organismos internacionales o agencias oficiales de crédito. ¿Sí? Acá ya estamos hablando de que estas operaciones tienen que estar garantizadas por alguno de estos organismos. ¿Sí? Si están garantizadas, piensen que ese respaldo en divisa lo tiene esta agencia del exterior. ¿Sí? Por otro lado, también se podían pagar aquellas operaciones que cuenten con un certificado de régimen de acceso a divisas por producción incremental de petróleo y o gas natural, ¿sí? Esto acá, por lo menos yo hablo con muchos colegas de Rosario, no hemos tenido muchos casos porque son operaciones que no están asociadas a lo que es Rosario o el Gran Rosario. Si nos vamos, por ejemplo, a, no sé, a San Juan o vamos a Neuquén o vamos a Río Negro, a lo mejor está apuntado a lo que es la producción de petróleo y gas natural, ¿sí? Como punto C, y acá nos podemos detener un poco más, se pueden pagar aquellas operaciones que se produzcan con canje y arbitraje de fondos depositados en una cuenta local y originados en cobro de capital e intereses en moneda extranjera de BOPREAL, ¿sí? ¿Cómo era el esquema, ¿sí? De lo que es BOPREAL? BOPREAL era un título valor, es un título valor, es un esquema que estaba compuesto por tres series y generalmente en lo que es comercio exterior no se involucraba con lo que era el mercado de títulos valores, ¿sí? Este caso, la verdad que fue bastante revolucionario, porque al margen de las normas vinculadas a lo que son los plazos, em, la licitación primaria, ¿sí? De este bono soberano la hacía el importador. Entonces, como que se mezclaba la operatoria de títulos valores con la operatoria de comercio exterior, ¿sí? Eh, entonces, en estos casos, el importador, ¿qué hacía? Declaraba la deuda en este padrón. Decía, bueno, yo tengo estas facturas pendientes de pago con oficializaciones anteriores al 12 de diciembre o servicios, ¿sí? Tengan en cuenta que también se pueden declarar servicios. Generalmente lo que es servicio estaba vinculado a que eran fletes. Fletes que no estaban incluidos en la condición de compra pactada, ¿sí? Fuera de lo que es el Incoterm. Entonces, en estos casos, declaraba esta operación, solicitabas al banco la suscripción primaria y le presentabas toda esa documentación. Entonces, vos licitabas de forma primaria este título. Y este título tenía tres series, que iba difiriendo del plazo, también como fue variando el tema de lo que fue la demanda, y que en principio, cuando no se podía vender en el mercado secundario, había poca demanda. Cuando se sacó eso, hubo un empujoncito más, que suscribieron, muchas empresas suscribieron. Lo mismo pasó cuando empezaron a cumplir los cupos para lo que es comercio exterior y se habilizó para lo que es giro de utilidades y dividendos, que ahí también una empresa muy grande, muy conocida, se sumó. Entonces eso se fue abriendo a lo que era cada una de las demandas hasta cumplimentar el cupo. Entonces ahora los importadores lo que tienen es un título, ¿sí? Y ese título tenían dos opciones o lo venden en el mercado de secundario, es decir, no es necesario que el importador se quede con ese título, o sea, lo puede vender,
o si no espera a lo que es el cobro de amortización e intereses, ¿sí? Que son estos casos. Fíjense que el Serie 2, que es el Bopreal más corto, el primero fue Serie 1, que justamente tenía el plazo más largo, que era 2027. Tenía, y ahora lo voy a comentar, o sea, algunos beneficios vinculados que te daba hasta el 5% para acceder al mercado de cambio y estaba exento de lo que era impuesto país, ¿sí? Pero bueno, en general la mayoría de los importadores, estoy seguro que ustedes lo hicieron, suscribieron el Serie 2. Bueno, el Serie 2 empezó a pagar ahora a partir de agosto, ¿sí? Entonces, cuando el importador cobra, ¿sí? Como es un título denominado moneda extranjera, emitido por el Banco Central, se hace de esos fondos moneda extranjera. Entonces, los bancos lo que permiten, a través de esta circular del Banco Central, es realizar este canje, ¿sí? Acá vamos a la operación inversa, ¿sí? El canje es el intercambio de la misma moneda pero de diferente especie. En este caso, el importador tiene en su cuenta a la vista dólares, entonces lo que hace el banco es, le compra los billetes de esa cuenta y le vende las divisas en el exterior. Exactamente por el mismo importe, pero no estamos hablando de los mismos dólares, ¿sí? Entonces, le hace el rally, por eso la norma habla de canje y arbitraje, le hace el canje y con eso después paga, ¿sí? A los importadores, o sea, o mejor dicho, a los proveedores que estuvieron informados en el padrón y que estuvieron informados en las operaciones en las cuales el importador suscribió de forma primaria, ¿sí? Ese BOPREAL. Entonces, estos pagos se están haciendo, tienen un código especial que el Banco Central exige que los bancos informemos para justamente que el Banco Central sepa cuáles son aquellas operaciones que se están pagando con pesos y cuáles son aquellas operaciones que se están pagando con canje de operar con los dólares que da el Banco Central. ¿Sí? Bien, ahí están haciendo otra consulta que es exactamente el mismo, el tema que va a venir ahora, que ahí lo voy a explicar, el caso de que si se accede al mercado secundario se vendió para cancelar una IMPO, ¿sí? Bueno, la cuarta opción para poder pagar despachos anteriores al 12 de diciembre era la suscripción del Boperal Serie 1 antes del 31 de enero, ¿sí? Que insisto, esto fue algo muy puntual, muy acotado, permitía hasta el 5% para acceder al mercado de cambio y tenía la característica de que estaba exento de impuesto país, ¿sí? Muy pocas empresas lo utilizaron justamente porque era al principio de lo que era el Bopreal, ¿sí? Pero ahora sí, vamos vendría a ser el quinto caso, que es el caso que está comentando Sebastián, entiendo, que es el caso en que vos tenés que adquirir vía contado con liqui para cancelar una importación anterior, ¿sí? Y acá yo me quiero detener puntualmente porque les voy a decir algo muy importante. Esta excepción que establece el Banco Central, que si quieren las vamos a leer, que es a partir del 1 de abril del 2024, por mercado de contado de comunicación, las diferencias entre el valor de mercado de venta del BOPREAL y su valor nominal. No restringe el posterior acceso al mercado de cambio. Una aclaración muy importante. Esto refiere solamente a aquellos importadores que hayan licitado de forma primaria el título, ¿sí? El BOPREAL. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo con un ejemplo. El origen se da con deuda comercial, ¿sí? Con deuda por importaciones de bienes y de servicios. Entonces, necesariamente hay un importador que presenta toda esa documentación para licitar ese OPREAL. Ahora bien, el Banco Central después permitió vender ese título y hacerse de las divisas para pagar al proveedor, ¿sí? Pero como estamos hablando de una operación de títulos valores que tiene mercado secundario, ese mercado secundario, ese precio del título, se fija por la interacción entre oferta y demanda. ¿Qué quiere decir? Que como estamos hablando de un título que es a plazo, lo más probable es que esté por debajo del valor de mercado. Si bien hay operaciones que, o sea, los que están en el mercado de títulos saben que hay operaciones sobre la par, en este caso estuvieron siempre bajo la par, es decir, que la cotización de mercado era menor a lo que era el valor nominal o facial del título. Un ejemplo, yo tengo una factura por una importación de bienes de 100.000, ¿sí? Suscribo PREAL, presento toda la documentación, el banco me da la conformidad, presenta lo que es la licitación primaria en el mercado abierto electrónico, en el MAE, le otorgan los títulos, pero ese título que va a tener un valor nominal de 100, si lo liquido, lo quiero vender al mercado secundario, a lo mejor no me van a dar esos 100.000 dólares, me van a dar 80. Entonces, la paridad de ese bono va a ser un 80%. Entonces, yo lo puedo vender, me hago de las divisas en el exterior a través de una operación de contado con liquidación y pago. Pero ¿cuánto me van a dar? Me van a dar 80.000 dólares y la deuda original era de 100, ¿sí?
Entonces, ¿qué me dice el Banco Central? El Banco Central me dice, bueno, si vos licitaste de forma primaria y vendiste en el mercado secundario ese título y ese título tenía un precio de mercado inferior al valor nominal, yo te permito comprar la diferencia y no te restrinjo lo que es el acceso al mercado de cambio. Es decir, vos podés comprar en el mercado secundario esos 20.000 dólares que te faltan, pagar y no te restringe para pagar importaciones. Ahora, yo les hago la aclaración y esto siempre coordínenlo con cada uno de sus bancos. Está apuntado a lo que es el importador que licitó en forma primaria. Si ustedes operan contado con liquidación, compran el título y lo venden y no fueron los que suscribieron de forma primaria, los va a bloquear el mercado de cambio. ¿Sí? Esto yo se los aclaro, a lo mejor parece bastante básico, pero bueno, para que no cometan este error, porque si ustedes cometen este error, por 180 días no van a poder pagar una importación. ¿Sí? Entonces, esta normativa, insisto, acuérdenlo, háblenlo con el banco, está apuntada a aquellos importadores que licitaron en forma primaria, que lo vendieron al mercado secundario, que esa venta fue a un precio de mercado menor al valor nominal y que el Banco Central te permite comprar en el mercado de contado con liquidación la diferencia y poder pagar el total de la factura. ¿Sí? Después, si quieren, tienen alguna duda, después abrimos los micrófonos y la salvamos. ¿Sí? Creo que ahí, Sebastián, me parece que te contesté a tu duda. ¿Sí? Bien, y por último, lo que es régimen MIPYME. ¿Sí? Régimen MIPYME tiene también características, esto también es una norma que es la 7952, que le permitió a lo que son aquellas empresas que están inscritas en el régimen MIPYME, que por X motivos no podían suscribir Bopral, ¿sí? Porque no querían. Es más, yo recuerdo porque tuvimos un caso de una empresa que suscribió Bopral Serie 1 y que después le salió la norma MIPYME y la verdad que se querían matar porque esto era mucho más fácil. Pero bueno, en ese momento, cuando salió la Serie 1, no salió esta norma. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué le permite a las empresas? Que obviamente aquellas empresas que tengan certificado MIPYME vigente, ¿sí? Y lo vamos a ver en el tema de las cuotas. Porque a veces cuando en el esquema que ya lo vamos a ver de las 4 cuotas mensuales, a lo mejor tenían un certificado MIPYME vigente en la primera cuota y después en la cuarta cuota no. ¿Sí? Entonces, en ese caso, siempre tienen que ver la vigencia de lo que es el certificado. El monto total no debía exceder los 500.000 dólares. ¿Sí? Estamos hablando de pequeñas empresas. Tienen que tener la deuda declarada en este padrón. Fíjense que el padrón de deuda comercial, que era la RG 5466 de AFIP, este padrón que no tenía prórroga, eh, o sea que los que no pudieron suscribir quedaron afuera, que no tienen que superar este monto de 500.000 dólares y obviamente tiene que estar declarado en el relevamiento de activo y pasivo externo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una deuda que es anterior a diciembre, seguramente al corte de lo que es 31 de diciembre tienen esa deuda y tenían que declarar este relevamiento de activo y pasivo externo. Bien, esto es todo el esquema anterior. ¿Sí? Vamos a ver lo que es más simple. ¿Cuál fue el esquema posterior para aquellas oficializaciones posteriores al 13 de diciembre? También para así no me extiendo tanto en el plazo, mantenemos la hora. Lo que es el 13 de diciembre del 2023. ¿Sí? Primero, lo que es servicios, ¿sí? Tenían que tener una característica. Tienen que estar prestados y o devengados. ¿Sí? Y acá una aclaración les hago. El Banco Central sigue exigiendo que los servicios estén prestados y o devengados. ¿Qué quiere decir? Que no se pueden pagar los servicios por anticipado. ¿Sí? Eso es una de las cuestiones. Lo mismo vamos a ver con el tema de bienes. Si bien hay alguna excepción para pagar por anticipado, en la mayoría de los casos todavía está bloqueado lo que es pago anticipado de bienes y servicios. ¿Sí? Yo siempre digo que el día que se levante el cepo es cuando permitan el pago anticipado de bienes y servicios y que permitan lo que es formación de activo externo para las empresas y para los bienes, no por los 200 dólares, sino por todos los dólares que quieran. Cuando pasen esas dos cosas, para mí, personalmente, ahí levantamos el cepo. Pero bueno, todavía seguimos con estas restricciones. ¿Sí? Entonces, el servicio tiene que estar prestado y devengado. Si yo quería pagar un servicio prestado y devengado el 2023 anterior al 13 de diciembre, voy por BOPREAL o voy por régimen MIPYME. Si es posterior, yo tengo plazos de acuerdo a las características y los conceptos. ¿Sí? En el caso del plazo cero, es decir,
que puedo acceder al mercado de cambio al momento de poder acreditar esa prestación, son conceptos muy puntuales, ¿sí? Vinculados a lo que es transporte de pasajero, turismo. Yo les puse directamente los conceptos, pero bueno, son servicios audiovisuales, servicios de salud, prestaciones de agencias de lo que es seguro de salud en el exterior, asistencia al viajero, no me salía, y los que son los consumos con tarjeta de crédito y débito en el exterior. ¿Sí? En ese caso, tienen plazo cero. Al momento que se devengan o ocurran o se prestan esos servicios, se puede pagar. Y además, se le dio la posibilidad a las entidades financieras de pagar aquellos gastos de acuerdo a su operatoria habitual. ¿Por qué? Y esto yo se los cuento porque ha pasado. No se podía encuadrar que los bancos paguen, por ejemplo, las licencias de Microsoft o las licencias de Swift. Entonces, fíjense que si nosotros operamos con Swift y el Banco Central no te deja pagar Swift, y directamente los bancos no podemos operar en el comercio exterior, lo mismo que cualquier otra licencia de Meta o licencia de Zoom, o sea, cualquier licencia en el exterior que hacía la operatividad del banco, eso el Banco Central le dio la posibilidad a los bancos para poder hacer el cambio por una cuestión lógica también, ¿sí? Insisto, imagínense, si nosotros podemos pagar la licencia de Swift, no podemos operar SWIFT, no podemos prestar servicio de comercio exterior. ¿Sí? Bueno, vamos al segundo caso, plazo 30 días, que son aquellos servicios que no están comprendidos en el resto de los puntos. ¿Sí? El criterio general son 30 días desde su prestación eh, o lo que es el devengamiento. ¿Sí? Prestación o devengamiento que, insisto, es muy difícil para las entidades financieras acreditar lo que es la prestación o el devengamiento del servicio, incluso su valoración. ¿Sí? Si a mí me trae una factura de una licencia de $10.000, yo no sé si esa licencia vale $10.000, vale $100.000 o vale cero porque el servicio no está prestado. Pero bueno, siempre para el Banco Central, a los bancos nos insisten en afinar lo que son los controles, lo que es pago de servicio. Por eso seguramente ustedes importadores en algún momento se han encontrado con alguna dificultad en estos últimos años para pagar servicios. Bueno, es justamente por este motivo. En el caso de los bienes, vos tenés un seguimiento, tenés un ingreso aduanero, tenés un área técnica, tenés una clasificación arancelaria, podés hacer un seguimiento de que realmente hubo un ingreso de un bien. En el caso del servicio es mucho más complejo. ¿Bien? Tercer caso, plazo 90 días. ¿Sí? Acá fíjense que está hablando solamente de un concepto, que son servicios personales, culturales y recreativos. ¿Sí? Engloba muchos casos honorarios. ¿Bien? 180 días para el resto, ¿sí? de los conceptos, pero prestados por una contraparte vinculada. Y acá una mención especial. Eh, Hacía mucho tiempo que no se podía pagar justamente servicios entre empresas vinculadas, ¿sí? Incluso en lo que era el control cambiario anterior también, justamente por el motivo en el cual le expliqué hace un ratito. Imagínense, vamos a pensar mal. Yo quiero sacar divisas del país, ¿sí? Yo tengo mi casa matriz en Estados Unidos. Hago que mi casa matriz me haga una factura, entre comillas, de honorarios jurídicos, ¿sí? Y yo después voy al banco acá en Argentina, me hago las divisas y pago para afuera $100.000. Y no está prestado, o no sé si está prestado. Y es una forma de sacar divisas del país. Entonces siempre el Banco Central tuvo, insisto, bienes, tenés otros controles porque sí tenés un movimiento, tenés un ingreso y una salida de una mercadería del territorio aduanero. Ahora, servicios no. Y más cuando son entre empresas vinculadas. Así que esto la verdad que es un avance porque durante mucho tiempo no se podían pagar servicios entre empresas vinculadas. Pero bueno, acá 180 días desde la prestación o el devengamiento lo podés pagar, ¿sí? Y por último, lo que es ese 30, o sea, fletes de importaciones de bienes. En este caso, refiere a lo que es el flete internacional que no esté incluido en la condición de compra-venta, o sea, la condición de compra pactada, es decir, el Incoterm. Por ejemplo, estoy importando cláusula F, FOB, eh, yo si tengo que pagar el flete como importador, ¿por qué? Porque el exportador no me lo está incluyendo en la factura, no lo voy a tener declarado en el despacho de importación dentro del precio de la factura, pero sin embargo lo tengo que pagar. Bueno, en este caso, estos plazos van a estar asociados a lo que son los pagos de los bienes, ¿sí? Insisto, si el flete del seguro está incluido dentro de la compra-venta pactada, por ejemplo en un caso SIF, no hay ningún problema porque está dentro de la factura.
el exportador me lo carga dentro del precio, yo lo pago en la factura y lo pago dentro de lo que es, lo que es la mercadería. Acá yo estoy, o sea, estoy contratando el flete aparte. Y ustedes me van a decir, y bueno, pero es lo mismo. Bueno, pero al nivel lo que es balanza comercial es distinto, porque no lo estoy pagando como si fuese un bien, lo estoy pagando como un servicio, porque no está incluido dentro de la condición de compra. ¿Bien? Eso después, si no se entendió bien el ejemplo, avísenme. Pero bueno, si se tiene que pagar el flete internacional aparte de la importación, se utiliza este concepto C30 que va a estar asociado a lo que es el plazo del bien. ¿Sí? Y ahora vamos a lo que es importaciones de bienes. ¿Sí? En el caso de importaciones de bienes, tenemos, al igual que en servicios, plazos ceros, es decir, plazos desde la oficialización, a los 30 días, a los 180 días, que esto tiene una trampa, porque cambió, porque este es lo referido a las automotrices, y el resto de los bienes vinculados a valor FOB. ¿Sí? Plazo, plazo cero. Insisto, estas operaciones no creo que haya ningún importador de alguno de estos productos, pero son casos muy puntuales, ¿sí? A veces nosotros siempre decimos en el ámbito que hay normas que tienen nombre y apellido. O sea, son normativas que están vinculadas a una empresa en particular. O sea, se le da excepción a alguna empresa. Y fíjense, en caso de oficialización a partir del 13 de diciembre, plazo cero tienen exportaciones de aceites de petróleo o mineral bituminoso, ¿sí? Los subcapítulos tienen la posición arancelaria directamente en la norma, gases de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos, hulla bituminosa sin aglomerar, energía eléctrica y después uranio natural, uranio enriquecido, agua pesada o circonio. Bueno, fíjense que son posiciones arancelarias muy, muy puntuales que tienen esta excepción de que se pueden pagar directamente al momento de la oficialización del despacho de importación. ¿Sí? Vamos al segundo caso, que son los 30 días, que yo creo que son la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque están como en un intermedio. ¿Sí? No tienen el plazo general, pero por otro lado, no tienen el plazo cero. ¿Sí? Y estamos hablando de productos farmacéuticos o insumos. ¿Sí? Todo lo que es industria farmacéutica tiene el plazo de 30 días. Estos plazos están asociados a la posición arancelaria, que fíjense que está en el punto 12.7, ¿sí? Estos casos van a tener los listados de la posición arancelaria. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, pueden ir a ver el texto de exterior y cambio y ver los capítulos, subcapítulos, las partidas, pueden ver la posición arancelaria a ver si se encuadran o no en alguno de estos plazos. Fertilizantes y productos fitosanitarios o insumos, también el punto 12.3. Después, a partir del 15 de marzo, todos los que son bienes de canasta básica, ¿sí? Y acá también, incluso los productos farmacéuticos, también están asociados a una excepción de lo que es impuesto país, ¿sí? La FIP tiene listas de cuáles son aquellas posiciones salarias, cuáles son las empresas, lo que es bienes de canasta básica. Bueno, esto seguramente lo saben porque salió en las noticias por todos lados de que estaban exentos para justamente contribuir a la baja de inflación. Eh, y por último, y esto también se incorporó hace relativamente poco tiempo, aquellas empresas que clasifiquen como MIPYME. ¿Sí? Si bien nosotros ya teníamos el régimen de MIPYME, que había una excepción para pagar despachos anteriores al 12 de diciembre, bueno, a partir de las oficializaciones, a partir del 15 de abril, si yo tengo certificado de MIPYME vigente, puedo pagar a los 30 días. Es decir, dejo ese esquema de las 4 cuotas mensuales. ¿Sí? Bien, 180 días, que esto por eso yo les digo el 180 días mentiroso, tiene dos productos, ¿sí? Automotores, esto está apuntado a todo lo que es industria automotriz, y lo que son bienes suntuarios, ¿sí? Que hay una lista en el texto ordenado exterior de cambio, en el punto 12.12, cuáles son las posiciones arancelarias, las partidas arancelarias, que se consideran productos suntuarios, ¿sí? Tenían un plazo de 180 días, ¿sí? Que también estaban asociados a cada uno de los fletes, si estaban incluidos en la condición de compra, ¿bien? Esos fletes, a través de la 7998, el Banco Central permite pagar fletes y seguros que estén incluidos en la condición de compra, por ejemplo, un valor CIF, a los 30 días de la oficialización, por más que tuviera en este caso el plazo de 180 días. Bueno, las oficializaciones a partir del 28 de junio de estos productos se pueden pagar a los 120 días corridos, ¿sí? Y por último, las oficializaciones a partir del 1 de agosto, es decir, a partir de este mes, de estas posiciones en arancelario, tienen un plazo de 90 días. Entonces, fíjense que comenzamos en un plazo de 180, bajaron a 120,
bajaron a 90 y el flete, que también estaba a 180, lo bajaron a 30. ¿Sí? Y este es el esquema general, ¿sí? Que en el resto, es decir, si yo veo, primero, ¿qué tengo que ver? O fecha de oficialización del permiso, del despacho de importación. Si es posterior al 13 de diciembre, bueno, me rijo por estas normas. Si no entro dentro de una de las excepciones de plazo 0 o plazo 30, criterio general era las 4 cuotas mensuales, ¿sí? Pero en aquellas oficializaciones a partir del 1 de agosto, que es la 8074, puedo pagar 50% de los 30 días y 60% perdón, el otro 50% a los 60 días, los 2 meses, ¿sí? Este esquema es si yo no tengo certificado MIPYME. Porque si tengo certificado MIPYME, puedo pagar los 30. Ahora, si yo no tengo certificado MIPYME, puedo pagar 50 y 50 los 30 y 60 días, ¿sí? Y fíjense que los fletes, y esto también yo se los puse porque es algo que es importante, los fletes y seguro que formen parte de la condición de compra pactada con el vendedor podrán ser abonados totalmente a partir de la primera fecha en que el importador tenga acceso en virtud de los bienes comprendidos, ¿sí? Vamos a explicarlo con un ejemplo. Vamos a tomar el caso de las 4 cuotas. Si yo importaba, supongamos FR, ¿sí? Que me incluye el flete, o SIF, que me incluye el flete y el seguro. Si yo tenía un esquema de las 4 cuotas mensuales, en la primera cuota yo podía pagar la totalidad del flete y el seguro con la primera cuota. Y después las otras 3 van a ser solamente el capital de la factura vinculado a lo que es la mercadería, ¿sí? Entonces tengan en cuenta siempre que analicen lo que es el Incoterm de la operación y si el flete y el seguro forma parte de la condición de compra pactada, lo pueden pagar dentro de lo que es la primera cuota, ¿sí? Salvo que vayamos al punto 3 que estamos hablando de los automotores y bienes suntuarios que se tiene otro régimen, ¿sí? Yo les digo porque me he encontrado muchos casos de que decían, bueno, pago las 4 cuotas y agarro la factura y divido por cuota. Divido por 4 y voy pagando las cuotas. No, porque a lo mejor vos tenés una cláusula, un DDP, un DPU, un CIF, un CPT o algo que te incluye dentro de la condición el flete y o el seguro y lo podés haber pagado en la primera cuota. Y ahí tenés ese costo financiero del tema del tipo de cambio, de pagarlo siempre en importación, mientras haya un diferencial, siempre haya brecha, siempre te conviene pagar antes porque te sale más barato por el tipo de cambio. ¿Bien? Bueno, y ya para cerrar, así ya casi estamos en las 5:10, cumpliendo una hora de lo que es la capacitación, vamos a los casos de pagos con registro aduanero pendiente, ¿sí? Que es lo que yo les comentaba antes. Estos son los casos en los que el día de mañana se levante el cepo, esto se tiene que habilitar. Es decir, vos podés pagar por anticipado, no solamente por anticipado, porque cuando hablamos de pagos sin registro aduanero, puede ser pago anticipado o puede ser pago vista, es decir, vista contra documento, es decir, la mercadería embarcada, pero todavía no está nacionalizada, ¿sí? Entonces, para estos casos, el Banco Central establece ciertas condiciones para poder pagarles, ¿sí? Ustedes van a ver que son un montón, pero después quien se encuadre son los menos. Pero bueno, vamos a verlas para que ustedes las sepan. Primero, el primer caso, y esto ya se trae desde el año pasado, cuando el Banco Central informalmente le dijo a los bancos, no tenemos dólares, salgan ustedes a buscar los dólares. Fíjense que es financiación otorgada por una entidad local con fondos del exterior, ¿sí? Y esto también, les voy a hacer un resumen bastante rápido. Política de crédito de Banco Central para lo que es aplicación de recursos, es decir, préstamos en moneda extranjera. Después de lo que fue la caída de la convertibilidad, bueno, que tema aparte. Después, en el 2003, el Banco Central estableció una política que los depósitos de la gente, es decir, de los clientes que depositan dólares, se encajan en el Banco Central y los bancos solamente pueden prestar a aquellas empresas pueden ser personas humanas o jurídicas, que tengan ingresos en dólares. ¿Sí? ¿Para qué? Para que esté calzada la operación. ¿Por qué? Porque en los 90 pasaba que uno iba a pedir un préstamo de 10.000 pesos, le daban 10.000 dólares, no tenían ingresos. Pasaba con los que fueron crédito hipotecario, bueno, se llevó puesto a muchos bancos y bueno, no les voy a hablar de lo que fue la caída de la convertibilidad, especificación asimétrica y bueno, en fin. Para salvar esa cuestión, el Banco Central establece que solamente los bancos pueden prestar dólares a aquellas empresas o personas humanas que tengan ingresos en dólares. Esto en realidad es un poquito ampliado, no es solamente porque el que tiene ingresos en dólares es exportador, pero también se amplía lo que son los productores, los acopiadores, es decir, aquellos que producen alguna mercadería fungible que tenga
precio en moneda extranjera en mercado, por ejemplo, en Estados Unidos. Bueno, la normativa habla de esas características. Entonces, ¿qué pasa con los importadores? Es decir, bueno, yo soy importador, entonces si vendo solamente en el mercado doméstico, no tengo ingresos en dólares, no puedo tomar un préstamo en dólares. Bueno, Banco Central decía, sí, o sea, el banco no te puede prestar los dólares de la gente, ¿sí? Eso solamente para los exportadores. Ahora, te puede dar dólares propios o podés prestar si el banco toma una línea en el exterior, ¿sí? Dólares propios los bancos no pueden tener porque, de acuerdo a la normativa de posición global, los bancos tienen posición contable cero, ¿sí? Posición a la vista en dólares. Entonces no pueden prestar, no pueden tener dólares propios, ¿bien? Entonces, ¿qué le dijeron a los bancos? Bueno, anda a buscar a tus corresponsales afuera, financiamiento. Entonces, si vos ingresás las divisas, después vos te podés dar vuelta y se lo podés prestar a los importadores. Bueno, estos serían estos casos. Es decir, se puede pagar por anticipado. Ahora, si el banco consigue en el exterior un crédito en dólares, que lo toma contra otro banco y después se da vuelta y se lo presta al importador. ¿Sí? Ese sería un caso. El otro caso, financiación por liquidación simultánea de anticipos o prefinanciaciones de exportación con fondeos de línea del exterior. ¿Sí? Acá estamos hablando ya de que son empresas exportadoras e importadoras, las dos cosas, y que vos podés aplicar lo que es un anticipo, una prefinanciación, es decir, vos tomás una prefinanciación del exterior y en vez de liquidarlo, con esos mismos dólares te permite pagar importaciones. ¿Sí? Pero bueno, vos ya también tenés que tener un ingreso de divisa siendo empresa exportadora. ¿Sí? Por otro lado, se puede a través de una financiación con liquidación simultánea de fondos originado por préstamos financieros. ¿Sí? Cuando hablamos de anticipo o prefinanciaciones, estamos hablando de operaciones comerciales. ¿Sí? Acá ya estamos hablando de un préstamo financiero. Si el exportador va al exterior y toma un préstamo en el exterior, bueno, a ver, en definitiva, y esto yo quiero que lo analicen desde la lógica, el Banco Central te va a permitir pagar por anticipado o pagar a la vista si vos no le usás los dólares de la reserva. O sea, si vos traes dólares de afuera, no hay ningún problema. Puede pagar por anticipado, vista, como vos quieras. Esa es básicamente la lógica. Por más que después si uno empieza a analizar la norma, ves que es bastante entramada, pero la razonabilidad va por ese camino. ¿Sí? Después, financiaciones asociadas a importaciones de bienes, habilitada para la aplicación de cobro de exportaciones del exterior de bienes, lo mismo, y esto también está atado a lo que son emisiones de obligaciones negociables, ¿sí? Con esos fondos también podés aplicarlo y pagar importaciones. Certificación de régimen de acceso de visa para la producción incremental de petróleo y o gas natural, ¿sí? Esto, como yo les había dicho, nombre y apellido tiene esto. Operaciones garantizadas hasta el 12 de diciembre por entidades financieras locales del exterior, por organismos internacionales y o agencias oficiales de crédito, ¿sí? También, si vos tenés una garantía de un organismo internacional del exterior, o un organismo multilateral, o una agencia oficial de crédito, también podés pagar por anticipado. Medicamento crítico, mediante solicitud particular, eso siempre estuvo afuera, por una cuestión lógica, no creo que valga la pena por ahí debatirlo. Y acá viene el punto, que es, no diría problemático, debatible, que a partir del 15 de abril del 2024, pagos de importaciones con registro de ingreso aduanero pendiente, es decir, pago anticipado o pago vista, cualquiera de los dos, por hasta el 20% del valor FOB de bienes de capital, ¿sí? Decreto 690, esto tengan en cuenta que lo que es bienes de capital, esto los despachantes lo saben mejor que nadie, hay un listado de posiciones arancelarias que tiene el código BK, que uno puede saber si son bienes de capital o no, cursada por personas humanas o jurídicas que clasifiquen como MIPYME, acá ya tenemos un requerimiento, y en la medida que no se correspondan a bienes comprendidos en el punto 10.10.1.3, que es lo que estamos hablando de automotores y bienes suntuarios. O sea, si no son esos bienes, yo puedo pagar este 20% de bienes de capital. ¿Sí? Que bueno, hay un tema porque entiendo esto como que la biblioteca está bastante dividida. Tengo casos de empresas que sí lo han podido pagar, de bancos que prestan el servicio, otros bancos que no. Está la cuestión de lo que es la acreditación del bien de capital. Hay una realidad que, si bien es un avance de que no se requieran más lo que en su momento eran las de JAI, después pasaron a ser las CIMI y ahora las CIRA, las entidades financieras al momento de hacer estos pagos, si son pagos sin registro, al no haber más IRA, no tiene el detalle de lo que es la declaración y no puede calcular lo que son estos porcentajes de acuerdo a cada una de las posiciones de los elementos dentro de lo que es despacho. Entonces, hay muchas entidades financieras que
se deciden no prestar ese servicio, otros sí. La verdad que los bancos no tenemos forma, salvo a través de una declaración jurada, poder ver si es un 20% del valor del bien de capital. E incluso cuando se pague y después se nacionaliza, tampoco el banco puede hacer el seguimiento porque puede estar nacionalizando un bien de capital que en realidad era el 70% posición arancelaria BK y el resto no. Y bueno, entonces ahí está la cuestión de que este punto no está institucionalizado masivamente, ¿sí? Si bien es una puerta, en muchos casos no se está operando mucho con este pago anticipado del 20% de capital. Bien, y creo que hasta acá llegamos, 7:10, cumplimos una hora. Ahí van a tener los contactos para cualquier correo, mensaje, WhatsApp que necesiten. Y bueno, si tienen alguna consulta que hacer, no hay ningún problema. Guille, bueno, muchísimas gracias por el tiempo, sobre todo tuyo, la facilidad en la exposición. Las dos o tres consultas que hubo en el chat las evacuaste. Sí, No sí, sé creo que si sí. alguno Sí, querrá hacer alguna consulta. Lógicamente, como bien dijiste vos, las vías de contacto de comunicación, tanto banco, vía cámara, están abiertas para cualquier inquietud, situación, digamos, de ciertas particularidades que pueden surgir en mi caso, yo tengo esto, bueno, tal vez eso se pueda ver, si no, bueno, lógicamente la oficina, el banco está abierto por si alguno quiere visitarte, siempre, siempre las puertas abiertas. siempre, y lo mismo por parte de la Cámara. Invitamos a que sigan conectados y familiarizados con las redes y contacto. Bueno, acá hay una, Sebastián. Dice Guillermo, en nuestro caso, a ver, para que no me quiero ir tan lejos, Bien. somos MIPYME desde mediados de junio. ¿Se puede cancelar impo anterior? No, bueno, declaración jurada, perdón. Digamos, cancelar importaciones anteriores al 13 del 12 del año pasado, que fue declarada supuestamente. Claro, si fue declarada no hay ningún problema. ¿Sí? Eso tengan en cuenta que tienen que cumplir esas dos características, que fue declarada en el padrón Ujú. de deuda por importación de bienes y servicios y a su vez que tenga el certificado MIPYME. Entonces, en esos dos casos, si cumple, sí. Bueno, a ver, espero que Seba, perdón, no le haya sido Bien. útil. Ignacio pregunta, tengo una Sí. consulta respecto si está contestado conformidades previas al punto 1.5. Sí, el tema es el siguiente, lo que es conformidad previa, esto siempre les comento a cada uno de los clientes. Eh, Cuando ustedes ven una norma que diga conformidad previa de Banco Central, en la práctica hay un 99,9% de probabilidad que el Banco Central no responda. ¿Sí? Y eso ha pasado en casi todos los casos. Ahora, por ejemplo, no hay tanta conformidad previa, pero por ejemplo, el año pasado y el anterior, donde había poco más de control cambiario, se hicieron un montón de presentaciones ante Banco Central y la verdad que no se recibieron respuestas. Solamente algunos casos puntuales, insisto. Nombre y apellido y cuestiones críticas, pero la mayoría, la generalidad de los casos, el Banco Central, a lo sumo, lo único que les podemos dar a los clientes son el número de expediente de la presentación ante Banco Central. Pero después, respuesta formal, casi nunca. Bien, Sí, compleja la situación. sí. Mauricio, ¿cómo va restando el banco lo anticipado por el impuesto país? Sobre todo cuando se van pagando de a una las facturas de un mismo despacho. Mira, esto yo te digo lo que nosotros hacemos por una cuestión operativa que también está en conformidad con los clientes. El caso obviamente la mayoría de los casos son pagos diferidos. ¿Qué quiere decir? Que la aduana ya te hizo la retención, o en este caso la percepción, mejor dicho, la percepción del 95%. Entonces lo que se hace es, se paga, como es el 5%, se paga la totalidad en la primera cuota. ¿Sí? Y después lo que se hace es, como vos ya sabés como criterio que pagaste la totalidad del impuesto país en la primera cuota, en el resto de las cuotas, 3 4 2 3 4 no se paga nada. Ahora van a ser 1 y 2. Es en el caso de haber despachos. En el caso de haber operaciones por courier, que ahí sí vos no tenés un seguimiento por CEPAIMPO,
ahí se toma directamente por la cuota, ¿sí? Nosotros hemos tenido casos que la verdad es una locura, operaciones de courier de menos $1000, pero a lo mejor tenían que pagar 4 cuotas. Entonces todos los meses te pagaban de un courier $250 y a su vez tenían 40 courier. Entonces en esos casos se hace un global y se cobra por cuota, es decir, sobre el total del pago de importación, por más que sea una cuota, el total se calcula el 17,5 por el tipo de cambio y es lo que se cobra de impuesto país. Entonces vos sabés que en la próxima cuota tenés que pagar lo mismo. ¿Por qué? Porque no tenés un seguimiento. Entonces nosotros lo tenemos dividido así. Despacho, si te... ¿Por qué? Y esto tiene una lógica. El courier no te retiene en la aduana impuesto país. Entonces, si vos tenés el despacho, ya la aduana te hizo el 95%, nosotros te cobramos el 5% restante en la primera cuota. Y si es courier, que es decir que la aduana no te hace la retención del impuesto país, te lo vamos pagando por las cuotas. ¿Sí? Creo que fui claro. Eh, Sí, 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 espero que Bien. Mauricio así lo Insisto, haya. eso una decisión que fue comercial del banco, eso lo tenés que charlar con tu propio banco. Pero justamente para evitar este seguimiento, tanto del importador como del banco, se paga, si es el 5% se paga todo en la primera cuota y listo. Hay que ser, optimizarlo, está A veces hay que perfecto. ser práctico cuando la norma te lo permite, ser práctico. Sí, 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 pues si no complejiza después. Sí. Así que Sí. bueno. Yo no veo más consultas, Guille, no sé si algún otro, bueno, hay gente agradeciendo. Ah, perdón, dice Sí. Mauricio, me refería a un despacho que tiene muchos proveedores y uno va pagando de a una el 100%. Sí, sí, pero ¿cómo sería un despacho de muchos proveedores? Generalmente yo por lo menos los que vi es... O sea, cuando tienen distintos proveedores generalmente se hacen diferentes despachos. Sí, eso sí, no sé si, bueno, Salvo que Mauricio. sean diferentes facturas sobre un mismo despacho, pero estaríamos hablando del mismo proveedor, entiendo. No sé si Mauricio te habilitamos acá el micrófono por tal vez para terminar de evacuar tu duda y nos clarificás, puede ser. Ah, está bien. Bueno, en ese caso también, eso, insisto, es coordinación con el banco, porque en ese caso sí vos vas a tener que pagar distintos proveedores sobre el mismo despacho. Nosotros, por ejemplo, no lo tuvimos nunca, pero bueno, a lo que es la forma más práctica, a ver, no hay ninguna norma que te exija, a ver, te dice que con el acceso al mercado de cambio vos tenés que pagar el saldo del impuesto país, pero bueno, eso lo pueden coordinar directamente con el banco para ver la forma más práctica. Sí. Hola Guillermo, ¿me Mauricio, escuchás? ¿Cómo sí, sí, te estás? escucho. ¿Cómo Bueno, va? muchas gracias por la charla, muchas gracias Silvana también. Pero bueno, nosotros tenemos el caso donde importamos y consolidamos en un mismo contenedor mercadería de varios proveedores Mm, y bien. por supuesto diferentes facturas de las cuales algunos proveedores nos dan 30 días, otros 45, otros 60 Mm, y entonces en el momento de girar, giramos de a una factura y ya sí. tenemos el monto global que nos descontó, por supuesto, ese Del 95%. 17, claro, Sí. 17,60 60 y pico, bueno, no me El acuerdo, 16, el 69, 16,63. 9, sí. Em, Bueno, en ese y caso, mira, a bueno, mí se me ¿cómo ocurre, operaría si el vos banco en eso? ¿Cómo es? ¿Hay una norma que establece de qué manera se va descontando no, en realidad, ese sí, hay total una o norma cada que banco establece una normativa distinta? el hecho imponible te exige que vos tenés que pagar impuesto país al momento de acceder al mercado de cambio. Pero si vos nacionalizás antes, la aduana te hace una percepción del 95%. Entonces, vos lo que tenés que hacer al momento de acceder al mercado de cambio, tenés que pagar el impuesto país. Ahora, en este caso, o en el caso del que hacemos nosotros estamos cobrando de más. ¿Sí? Acá yo entiendo que el límite es el monto de la factura. Entonces, si ustedes tienen que pagar el monto de la factura, por ejemplo, no sé, tienen un despacho de $1.000.000, una factura de $50.000. Ustedes me van a acceder al mercado de cambio por $50.000. Entonces, como mínimo te tienen que cobrar impuesto país sobre ese $50.000. Nosotros lo que haríamos como forma práctica, te cobramos impuesto país sobre el millón. Pero bueno, en estos casos, si vos tenés diferentes proveedores, vas a tener que hacerlo por factura. El tema es que el seguimiento de eso, tanto para vos importador como para el banco, es manual. O sea, cada uno se va a tener que armar un Excel y decir, bueno, de este despacho tengo esta factura, pagué tanto de impuesto país. O
sea, no le va a quedar otra forma. O no sé si tu banco te dio alguna otra respuesta, pero no hay un seguimiento de esto, automático me refiero. Sí, sí, está claro eso, que no hay un seguimiento automático y que cada uno tiene que hacerlo en forma manual. Ahora, lo que me refería es que si pago una sola factura, se me va restando de la bola de pesos que pagué en el momento de nacionalizar, o bien se me hace un No, cálculo, cómo lo hace cada el banco a eso, no, cómo porque en va realidad, a haciendo de ver, una. lo que vos ya pagaste, vos ingresaste ya el 95% del total del despacho. A vos te queda pagar el 5, ¿sí? Cuando vos vayas a pagar las facturas, el banco te va a cobrar el 5. Entonces, a lo sumo te puede cobrar la totalidad del 5% o te va a cobrar parcializado en cada uno de los pagos. Pero lo que, no es que vos lo que pagaste a cuenta lo compensás. O sea, vos de todo el impuesto país, la aduana te hace la percepción del 95% y vos en el banco después vas a tener que pagar el otro 5. Y ese otro 5 vos ves cómo lo pagas, si todo junto, si lo discriminás por factura, por transferencia, pero no es que se compensa uno con otro. Bueno, nuestro banco sí nos está compensando, eh, porque en realidad pagamos uno cuando nacionaliza, paga una bola de pesos, ¿no? Por la Sí, cantidad X de facturas que nacionalizó. Y después, en teoría, teníamos entendido que se va descontando de esa bola de pesos a medida que uno va accediendo al mercado, sí, en ¿no? realidad, a ver, si a vos te están cobrando en aduana el 95%, es directamente te están percibiendo el 95%. A vos lo que te queda pagar por el mercado de cambio es el 5%, pero no es que es un pago se compensa por otro, ni te están cobrando de más. O sea, sobre el despacho, la aduana te percibe sobre el total el 95% y vos pagarías el 5%. Sí, Sí, pero ahí sin no, importar no. el tipo de cambio, a eso voy también. Sí, 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 sin importar el tipo de cambio. Es al momento que vos accedes. El hecho imponible se genera al momento que vos accedes al mercado de cambio, cuando vos haces la transferencia. O sea, nos cobraría, en teoría, para vos, el banco debiera cobrar sobre la factura de $20.000, sin importar si el despacho fue de 100.000 y había varias facturas. Si voy a pagar una factura de $20.000, por esos $20.000 me haría el 5% al tipo de cambio del día. Claro, como máximo el 5% total del despacho, porque es justamente lo que no te cobra aduana. Sería así. Vos fijate que en el Bueno, despacho abajo ok. tenés lo que es la percepción. Si vos calculás el valor FOB y le calculás cuánto es el porcentaje que te está cobrando impuesto país, vas a ver que te están cobrando el 95%. Vos después en el mercado de Sí, cambio sí, está pagás el claro. 5% que falta. Sí, sí, sí. Pero Sí. bueno, otros bancos creo que lo hacían de otra manera y iban descontándote de lo que al momento de acceder al mercado vos te salía ese 17,5, esa cantidad de pesos que te calculado al 17,5 por el tipo de cambio del día que accedes al mercado, lo descontaban de lo que vos pagaste al momento de nacionalizar. Sí, bueno, ahí ya, por lo menos nosotros de esas compensaciones nunca les hicimos porque en realidad vos ya estás accediendo o sea, estás pagando directamente en aduana. O sea, tampoco, si vos me decís, bueno, el banco tiene esos fondos y los puede compensar, pero en realidad son fondos que los bancos no ven. O sea, lo que vos pagaste en aduana como impuesto país, o sea, la aduana directamente ya lo tiene. Después el banco actúa como agente de retención y percepción de esa operación. Entonces yo por ahí no se me ocurre cómo compensarlo, pero bueno, si en el banco te lo hacen, después que no te genere ningún problema. Que vos, o sea, cumpla con la obligación tributaria de pagar el 100% del impuesto. Que eso en realidad es lo importante. Sí, Bueno, Guille, sí, abusando de tu generosidad, sí. Muchas ahí gracias, Guille. agradecemos. Muchas No, por gracias. favor. Espero que haya sido útil para todos los asistentes. Una vez más están los datos ahí de contacto. Y bueno, los invitamos a que se vinculen, que se contacten digamos, la parte que sea necesaria, si es la parte bancaria con Guille o consultas a través nuestro, estamos a disposición. Guillermo, bueno, te agradecemos mucho y bueno, a todos muchísimas gracias, sobre todo vos con tu tiempo. ¿Eh? La docencia la llevas adentro, Guilla, así que Es algo que es muy lindo, la estuvo verdad que muy me da claro. mucha satisfacción. Bueno, bueno, gracias a todos y bueno, un saludo y que terminen bien el día. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Saludos.